precolombino de la cultura nazca, presentado por Lisa Joana Ortiz Bocanegra de Licenciaturas en Artes Plásticas, al docente Gianfranco Castro Arévalo, Universidad Santo Tomás. ¿Qué es el arte precolombino? El arte precolombino o el arte prehispánico es un conjunto de obras artísticas e intelectuales realizadas por los nativos del continente americano antes de la llegada de los españoles y de influencia hispana en 1492, por eso el nombre precolombino, antes de Colón o colonización. Ubicadas geográficamente en los países hispanos, pero existen dos grandes núcleos: Mesoamérica y la región andina. Se dice que comprende desde 3500 a.C. a 15.000 después de Cristo, alrededor de 5.000 años de tradición. Es así el periodo más extenso y también el menos conocido por ser el fruto de culturas distintas. El arte precolombino es el elemento principal que permite el conocimiento y reconocimiento de las civilizaciones prehispánicas. Gracias a sus estudios conocemos la capacidad que tuvieron para modificar el medio ambiente y el nivel de desarrollo que tenían. Este arte posee características estéticas, técnicas, funciones sociales y estilos totalmente distintos al de Europa. Sus características generales: obras de arte con diversos usos para el hogar, rituales ceremoniales como para la religión. Su religión era politeísta, minimizaban las fuerzas naturales, los lugares sagrados y algunos objetos. Puede hablarse de un lenguaje expresivo común. ¿Por qué? Dentro de la cultura nazca vemos algunas influencias culturales que no surgió de la nada, sino que fue el resultado de la influencia y la fusión de otras culturas existentes. Una de las más importantes fue la cultura Paracas, que se desarrolló en la costa sur del Perú entre los siglos VIII y II a.C. Los Paracas fueron maestros del arte textil y de la trepanación ucraniana. Tuvieron una religión centrada en el culto de los antepasados y a las fuerzas de la naturaleza. El desarrollo de la cultura nazca fue la herencia que recibieron los Paracas en su técnica de textil, su iconografía y su cosmovisión. Otra cultura que influyó en el desarrollo de la cultura fue la cultura chavín, que se estableció en los Andes centrales en los siglos X y II a.C. Los chavín fueron creadores de un estilo artístico y religioso que se difundió por todo el Perú antiguo. Este estilo se basaba en la representación de seres sobrenaturales con rasgos animales como el jaguar, el cóndor y la serpiente. Los nazcas adoptaron de los chavín su estilo de trabajo de los metales, aunque de menor calidad, y algunos de sus motivos iconográficos. ¿Qué es la cultura nazca? Fue una de las civilizaciones más grandes del antiguo Perú. Floreció en uno de los desiertos más agrestes y sorprendió al mundo por la construcción de grandes canales de agua que usaron para la agricultura. Es una civilización pre-inca que floreció en el periodo conocido como Intermedio Temprano, en los años 100 a.C. y 700 después de Cristo. Encontramos entonces en estos inicios de la cultura nazca que estaban vinculados a la cultura de Paracas, como se evidencia en herencia de técnicas de ejecución cerámica que utilizaba en sus manifestaciones artísticas, y en chavín, que ya acabamos de explicar en cada uno de ellos.
de la ubicación geográfica de la cultura nazca, se ubicó en el departamento de Ica, provincia de Nazca, en Perú, y se desarrolló en los valles de Pisco, Chincha, Nazca, Ica y Acari. Su centro fue la ciudad Cahuacho, que era el centro religioso de peregrinación. ¿Existe unidad cultural en el continente? Dentro de esta organización social encontramos que está estructurada a través de un triángulo. Primero, señores y sacerdotes. Dos, guerreros. Tres, artesanos, agricultores y pescadores. Encontramos que esa sociedad de Nazca se organizó en cabeza de los guerreros y sacerdotes que dirigían los trabajos comunitarios y actividades ceremoniales. Este élite vivía en edificios piramidales, tales en sectores especiales, cuyas habitaciones estaban hechas de adobe y muros cubiertos con una capa de yeso tal para tapar las grietas. En los guerreros formaban una clase social muy respetada y temida, debido a que eran caracterizados por su fuerza y orgullo. Los artesanos se encontraban al servicio de las autoridades y eran respetados, entre los cuales se incluían ceramistas, vestideros, astrólogos, músicos y soldados, los cuales habitan en pequeñas ciudades y centros ceremoniales. En la base de la sociedad se encontraban los agricultores y pescadores, los cuales vivían dispersos en diversos puntos del territorio. Dentro de la economía encontramos que era un territorio que necesitaba de agua y por lo cual se desarrolló a través de los acueductos. Estos acueductos que conducen en filtraciones de los ríos Aita, Tierra Blancas y Nazca. Dentro de la agricultura, estas tierras fueron cultivadas con una variedad de productos como maíz, zapallo, yuca, maní, ají, guayaba, lúcuma, pacay y algodón. Dentro de la religión y las creencias, los nazcas eran politeístas, es decir, adoraban a varios dioses. Las actividades religiosas se realizaron en el complejo de Cahuacho. Los nazcas solían realizar sacrificios humanos en sus rituales y también cortaban las cabezas que ahora conocemos como las cabezas de trofeo. ¿Cuáles fueron los dioses? El dios Con y el dios Bot. Con, quien era el creador del mundo y de los hombres, era representado por máscaras de felinos y búfalos. A cambio, Boto era un híbrido felino, pez y ave, en el cual era conocido por el nombre de Boto. Las cabezas de trofeo era este ritual consistía en exhibir los cráneos de los guerreros enemigos, que eran obtenidos en las batallas de conquista a otros pueblos, que son las cabezas de trofeo. Las cabezas decapitadas de los oponentes representaban elementos de poder y signos de valentía de los guerreros nazis. ¿Cuáles fueron los temas y técnicas desarrollados? Las manifestaciones artísticas primero era la arquitectura. De la cultura nazca es una de las más impresionantes de la antigua América del Sur. Los nazcas eran expertos en la construcción de grandes centros urbanos y ceremoniales, en el cual uno de los materiales más usados en la construcción de los edificios nazcas fue el adobe, una mezcla de barro y paja secado al sol. Estas construcciones representan una forma cónica que
única característica que se utilizaba para evitar que se derrumbaran debido a los terremotos. Además utilizaban quincha, caña y barro para reforzar las estructuras. Una de los sitios arqueológicos más importantes está en las líneas de Nazca, el cementerio de Cauchilla, la estanquería, Pueblo Viejo y Tahuacahuachi, en el cual representada aquí en esta. La música en los Nazca fabricaron antaras, flautas, trompetas en cerámica y tambor. Estos instrumentos superaban a todos los demás instrumentos musicales de la América precolombina. Otros instrumentos musicales que se hallaron fueron los bombos y tambores. En el caso de los tambores, el parche era colocado en la parte de abajo. Para hacerlo sonar se ponía de costado. Todos estos instrumentos musicales estaban decorados muy artísticamente, con escenas o dibujos míticos de animales estilizados, todos de características polícromas. Muchas veces los instrumentos tenían también formas antropomorfas, como cabezas de personas o también de animales. ¿Cuáles fueron las condiciones geográficas, climáticas y de fauna que influyeron en su arte característico? La iconografía nazca fue caracterizada por figuras geométricas y zoomorfas en objetos como cerámica, textiles y geoglifos. Tenía una función ritual y simbólica representada divinidades y mitos. Los geoglifos son especialmente destacados como una de las obras de arte más impresionantes del mundo antiguo. Otra que encontramos es la cerámica. La cerámica de Nazca se caracteriza por ser una de las más avanzadas de las culturas pre-inca y tenía los siguientes características. Era policroma, usó hasta 16 colores menos el verde y el azul. Emplearon la técnica de horror al vacío que consistía en pintar toda la cerámica. La forma de la cerámica era globular con un asa puente con dos vertederos usualmente. Las figuras que pintaron fueron antropomorfas, mitomorfas, zoomorfas geométricas y mitológicas. Usaron la técnica de precursión, pintar la cerámica y luego coserla al horno. Para los nazcas el pintado de cerámicas era muy importante, ya que al no contar con la escritura, podían plasmar todas sus creencias y conocimientos a través de la pintura. En la textilería encontramos que los nazcas eran conocidos por elaborar finos tejidos. No lograron superar a sus antecesores la cultura paraca. A pesar de ello, sus tejidos eran muy valorados debido a la variedad de técnicas empleadas y complejidad de sus diseños. Utilizaron tanto el algodón como la lana de camélidos en la creación de sus tejidos y lograron dominar técnicas como el embrocado, la tapicería, la gasa, las telas pintadas, el tejido tridimensional y los bordados. Las técnicas que utilizaban en la orfebrería de la cultura nazca eran maquillado, incrustaciones, repujado, laminado, soldado y perfilado. Trabajaron el oro y la plata para crear máscaras, orejeras, narigueras y otros objetos electrónicos. Las líneas Nazca son los geoglifos más grandes del mundo construidos por la cultura Nazca, que se asentaron en las pampas de Nazca hace unos 100 años a 100 años. Se asentaron las
Pampas de Nazca hace unos 100 años antes de Cristo hasta 600 años antes de Cristo. Estos misteriosos geoglifos de la cultura nazca están conformados por más de 358 líneas que abarcan hasta 800 kilómetros cuadrados, formando figuras geométricas y redes de líneas en todo el desierto. Encontramos el mono, arena, el colibrí. En ellas encontramos la ubicación, la zona occidental del desierto de Perú, en el departamento de Ica, a unos 470 kilómetros de su capital, Lima. Encontramos algunos animales de las líneas de Nazca, entre las cuales podemos mencionar el mono, araña, garza, la grulla, pelícano, el colibrí, el caracol, la ballena, el perro, la llama, iguana, serpiente, lagartija y lagarto. En este fin de estas líneas de la Nazca, se cree que las líneas Nazca fueron creadas con fines ceremoniales religiosos, aunque algunas teorías, como están, se fueron utilizadas para fines de astronómicos o eh, calendarios. Veamos las otras figuras que podemos encontrar en la cultura de las líneas de Nazca, el arco, el espiral, el lagarto. Dentro de la decadencia, declinó desde el siglo VI Cristo y desapareció en el siglo VII después de Cristo. La tala de los árboles de guarango que protegían la región de inundaciones y el fenómeno del niño pueden haber sido las causas. A pesar de esto, dejaron un importante legado en la región en forma de ingeniería, cerámica y tejidos que muestran su creatividad y habilidades técnicas. Muchas gracias.